Entonces, esa noche me quedo a dormir en el departamento de esta tía. Y ya iba yo con la emoción de ir a ver a mi papá y todo eso por primera vez. Recuerdo que me llevan y llegamos a un McDonald's que estaba por la carretera. Y no recuerdo si ya mi papá estaba ahí o llegó después, pero creo que pedimos comida en ese momento. Sino de que llega mi papá o lo veo y mi papá se pone llore y llore. O sea, algo que a mí como que me desconcertó porque yo no había vivido lo mismo con mi mamá. O sea, como una escena de nostalgia nunca la había vivido con mi mamá. O que yo recuerde, no. Claro, porque siempre había estado. Entonces, como nunca había experimentado eso de la nostalgia, me quedo así sin saber qué hacer. Porque mi papá estaba llori y pues para mí era un desconocido. Iba con mi hermano, tengo dos medios hermanos, que ellos sí son ciudadanos americanos. Entonces se da cuenta que llega mi papá, me abraza, llora y llora. Y recuerdo que llegamos al departamento. Y es donde yo te digo que tengo memoria fotográfica, porque recuerdo exactamente cómo llegar al departamento. O sea, yo me meto a Google Maps y te puedo guiar desde mi escuela hasta la casa de donde vivíamos. Y llegamos al departamento y estaba mi hermanastra, Jessica, mi mamá Gloria, mi madrastra, mi otro hermano que era el más chico, que se llama Ángel, y mi papá, mi otro hermanastro y yo. Llegamos y había sorpresa en el comedor y ya mi papá sacó una cajita y había una ¿cómo se llama? Una cadenita. Una cadenita de plata, que a todos mis hermanos les regaló una. Y pues como yo no tenía, me regaló una. Y ya me la pone y todo. Y ya como que empiezo a vivir otra etapa de mi vida donde como que todo ya empezaba a tomar más forma. Pero también experimenté muchas cosas. Experimenté la anorexia, porque pues mucha gente me hacía bullying por mi sobrepeso. Me empecé a meter el dedo para vomitar, el cepillo, y vomitaba. Cuando íbamos a comprar ropa, compraba ropa más grande de mi talla para que se me mirara más holgada y no notaran tanto el peso, la diferencia del peso. Ahí fue donde yo me di un estirón. Crecí muchísimo, pero también tuve como otras experiencias buenas y malas, porque ya había como una comunicación con mi papá. Era un papá un poco más presente. Tenía a mi madrastra que en un mes le empecé a decir mamá, y dirás, pues ¿por qué tan rápido? Porque yo en ella miraba lo que yo sentía que me hacía falta de mi mamá. Porque de cuenta que ella llegaba y no nos regañaba, nunca nos pegó, nunca nos alzó la voz. Al contrario, era todo risas y un sentimiento puro de amor. O sea, no se sentía de que ella me quería nada más por mi papá. Porque hasta la fecha seguimos hablando y me dice hijo y yo le digo mamá. Y recuerdo que yo a ella le pedí permiso para decir por primera vez groserías, me dijo que sí, pero que supiera en qué momento decirla. O sea, como que esa madurez que le hacía falta a mi mamá, o esa atención que le hacía falta a mi mamá, esta persona no me pudo entregar. Ella llegaba de trabajar cansada, o sea, te digo que se levantaba desde muy temprano, y nosotros ya teníamos que ir a alcanzar el bus. Nos cambiamos y todo, nos íbamos a agarrar el bus, nos íbamos a cada quien para su escuela. Ella iba y dejaba a mis otros dos hermanos. Nos hacíamos de desayunar, mirábamos la tele, jugábamos PlayStation, Xbox. Ella llegaba de trabajar y nos traía mini hamburguesas de pollo de Burger King, de $1, te recuerdo. Y llegábamos nosotros de la escuela y ya ella llegaba, se ponía a hacer la limpieza, nos daba de comer, hacía la comida.
terminando de hacer la tarea, nos mandaba a bañar, nos cambiábamos, nos lavábamos los dientes. O sea, fue muy... Ahí ya había como o sea, como una rutina, ajá, una estabilidad. una estabilidad y como que ya había una estabilidad emocional hasta que empiezan como a haber sucesos donde como que te desaniman y te empiezan a pasar todas estas cosas. Mi hermano es el hermano del medio de mi papá. O sea, mi papá tiene 3 hijos, yo soy el mayor, está el mediano y luego sigue el chico. Bueno, el mediano una vez así en la mesa estábamos comiendo pizza, si no me recuerdo, y escucho de que estábamos peleando mi hermano y yo, y me dice, pues al menos yo sí sé hablar inglés y no como tú. Y yo sentí que dije, mis hermanos nunca me han hecho eso. Entonces, como sentiste o sea, que ahí ya se marcaba el rechazo. Ajá, me sentí muy rechazado por mi propia sangre. Y dije, mis hermanos nunca me han hecho eso. O sea, como que sí, luego me quitan sus juguetes porque pues son de niña, pero nunca me habían hecho algo así. Como que el rechazo nunca en sí me lo habían hecho. Discriminación. Ajá. Entonces yo recuerdo que me fui para mi cuarto, me metí al closet y me puse a llorar viendo una foto de mi mamá. Y ahí fue donde yo le dije en la foto de mi mamá, te extraño mucho, mamita, y que no sé qué. Y ya para este entonces yo ya le había dicho a mi papá que yo me iba a quedar 1 año y medio, que me iba a quedar hasta los 18 años y que según me iba a poner a estudiar y todo, y que ya después iba a ver si me regresaba a México. Pero pasó 1 año y medio, yo me graduó de la primaria con honores. Fui uno de los, o sea, me felicitaron mucho porque... O sea, sí aprendiste inglés. Sí. Y mi mamá al año y medio ya me empieza a marcar y me empieza a decir, es que hijo, te extraño mucho, porque te digo que ella y yo éramos como que, yo era su tapadera y ella era mi tapadera. Yo llegué a Estados Unidos y yo por sentir que necesitaba impactar a mis hermanos, yo les empezaba a decir de que sí, mi mamá tiene tigres, tiene animales exóticos en su casa y nuestra casa es muy grande. ¿Por qué? Porque yo sentía que como yo no tenía lo que ellos tenían, yo necesitaba mentirles para que se impresionaran. Entonces se da cuenta que mi papá me empieza a decir de que cuando escucho cosas así de mi boca, me empieza a decir, a ver, ¿qué? ¿Que tu mamá tiene qué? ¿Que vive cómo? ¿Por qué dices mentiras? ¿Por qué eres mentiroso y que no sé qué? Entonces, ahorita yo lo miro y digo, bueno, mi papá pues quería que yo tuviera la sinceridad, que no mintiera. Pero pues ya había crecido yo en un mundo de mentiras, donde yo tapaba a mi mamá, era normal. Ya era normal mentir para mí. Entonces, yo empecé a decirle mentiras a mis hermanos, de que sí, teníamos mucho dinero y no sé qué tantas cosas que no eran ciertas. Y mi papá me regañaba. Entonces fue como que ya en un momento donde yo ya dejé las mentiras por un lado, mi papá me enseñó a ahorrar. Mi papá ya estaba engendrando en mí calidad de persona. O sea, ya no es que nada más me daba tiempo, me daba calidad. O sea, mi papá cada vez que estaba conmigo era de que ven, hijo, te abrazo, te beso. Se metió a bañar conmigo, o sea, me enseñó a bañar, se metió al baño, pero no se metió a bañar conmigo, porque a mí me daba mucha vergüenza. ¿Te enseñó a bañarte como hombre? Ajá. ¿Por qué? A mí me daba mucha pena, y no solamente porque era mi papá y porque era hombre, sino porque yo ya me había bañado con esta persona que es papá de mis 2 hermanas. O sea, persona que no es mi papá. Y yo era más chico, yo tenía casi como 9, 10 años más o menos. Vivíamos en Colima. Te digo que tuvimos un cambio muy drástico porque vivíamos primero en mi ciudad, después en Río Bravo, después nos fuimos hasta Colima. O sea, fue casi 2 días de viaje en carro, donde nos detuvimos varias veces en la carretera, donde pasaban muchísimas cosas. Y entonces allá en Colima nos metimos a bañar él y yo, porque mi mamá le dijo, métete a bañar con él y enséñale a bañar.
donde yo por primera vez ¿Viste un hombre desnudo? vi un hombre desnudo. Pero ahí no te tocó, o sea, ahí no. No. Ok. Y entonces tu papá se mete a bañar, pero no con, o sea, Ajá. sí, no. Porque yo trataba de evitar esa misma escena. Porque para mí fue como muy fuerte esa escena. Que mi cabeza pensaba muchísimas cosas. Entonces yo dije, no está bien que se metan a bañar conmigo. Soy un niño. Porque yo ya tenía este miedo que ya me había pasado. Cuando él, claro, con el padrino. Ajá. De que yo no quería estar solo en un lugar con un hombre. Y hasta la fecha de hoy me sigo sintiendo incómodo estando entre hombres. O sea, me siento más cómodo estando en un área rodeada de mujeres que estando solo con un hombre. Entonces, como ya había vivido esto, siempre mi papá me decía, y te voy a revisar bien, que si te estés bañando bien, porque traes bien negro el cuello. Me decía. Y yo así de que, sí papá, otro día. Y yo llegaba y en corto me metía al baño y me cambiaba y me bañaba y todo. Y ya le decía a mi papá, ay pa, muy tarde, no te bañaste conmigo. Ya me bañé. No, pues mañana. O así. Evitabas ese momento. Ajá, trataba de evitar ese momento. Mi papá me metió a la primaria en Rich Schneider Medical School y me metió en el grupo de coro porque yo quería cantar. A mí no me... Había duchas en la escuela, en el área de gimnasia, y todos teníamos era creo que un día a la semana, no, un día gimnasia, un día coro, un día gimnasia, un día coro, así sucesivamente. Y yo los días que me tocaba gimnasia lo odiaba, porque yo no podía retener en mi cabeza la contraseña de mi candado, porque todos hablaban inglés. Entonces me sentía muy presionado de que me hablaban en inglés. Y mis profesores me decían, no, es que tienes que aprender en inglés. Y habla en inglés. Sé que hablas español y ahorita eres nuevo y que no sé qué. Pero la contraseña es no sé qué tanto, no sé qué tanto, no sé qué tanto. Y son de esos de los que les giras y regresas y todo eso. Entonces se me dificultaba mucho y me daba mucha vergüenza que ya todos los niños se estaban encuerando, se estaban desnudando. Y yo apenas iba a abrir mi casillero. Y me daba pena voltear hacia los lados porque sentía que las personas iban a ver que yo las estaba viendo y me iban a decir algo. Entonces me di cuenta que pues yo ya tenía muchas inseguridades de que por mi peso, por ser mexicano, por no saber inglés, por más el abuso. Más el abuso, más como que el no tener una autoestima fuerte. Entonces el hecho de que también pues no sabía si me gustaban o no los niños al 100%. Entonces era como que el miedo de voltear y qué tal si volteaba y alguien miraba que yo volteaba la cabeza a ver su parte íntima y que se enojara o me golpeara, y nunca me metí a bañar ahí. Si me metí a bañar fueron como 2 veces en 1 año y medio, o sea, fue mucho. Y te digo que yo empecé a notar estos cambios, ya estaba yo por ingresar a la secundaria, pero yo me fui dando cuenta de que mi papá estaba haciendo un muy buen trabajo, porque yo llegué a Estados Unidos, me metieron a la escuela y yo me peleaba con el profesor de matemáticas, con todos los profesores casi, y con el paso del tiempo fue prestándome atención. O sea, sí sientes que llegaste muy agresivo, muy reactivo Sí, a todo. Sí. Tu manera de relacionarte era, Ajá. ¿no? Como Era muy agresivo. tosca, ajá. Y como yo quería demostrar que yo era fuerte, yo quería demostrar que ni siquiera los hombres adultos podían hacerme daño, ni las mujeres, ni nadie. Tu papá fue moldeando ese carácter. Ajá, al borde de que ya le llamaban, oiga señor, señor Néstor, le felicitamos porque hoy su hijo hizo una pregunta muy fuerte en química y le fue muy bien y entendió muy bien y hoy sacó 10 y todo eso. Entonces como que ya se empezaba a crear una forma de mí ya mejorada, hasta el borde que mi mamá me lavó el cerebro, por así decirlo, porque me dijo, hijo, te extraño mucho, por favor regresa.
si regresas te voy a sacar la visa y así vas a poder ir a ver a tu papá y vas a poder estar aquí también, te extraño mucho. Entonces como que mi corazón, como todavía no estaba al 100% formada mi nueva versión, tuve un momento de debilidad, donde yo dije, creo que quiero irme a México, sacar la visa y hacer las cosas bien, porque quiero estar con mis dos papás. Quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi papá. Medio año con ella, medio año con él. Yo para esto tuve desmayos en la escuela, porque ya no pesaba lo mismo. Comía y me iba al baño y vomitaba. Comía y me iba al baño y vomitaba, así mucho tiempo. ¿Tu papá no se dio cuenta de eso? No, porque yo estaba en crecimiento. Entonces, bueno, decía, no, pues se está estirando. ajá, exacto. Entonces se da cuenta que ya fue como que mucho, al borde que una amiga me dijo, tú estás vomitando, ¿verdad? Porque vi los síntomas y tú tienes los mismos síntomas y tú bajaste mucho de peso y que no sé qué, y ya fue como de que le dijo a una, ¿cómo se dice? Una consejera. ¿Una consejera? Una consejera, y ya ella me empezó a decir, y al borde de que me metió en un programa para dar ayuda a las familias y todo eso, y ya me empezaban a dar despensa. Yo llegaba con despensa y todo, pero en el momento que yo estuve en el grupo de coro, sufrí mi segundo abuso. Tuvimos un concierto casi al final del curso de la escuela, donde cantamos Happy de Bruno Mars. Y ese día, te digo que cada vez que pasan, o sea, estas cosas no son planeadas, estas cosas pasan por las áreas del destino y no le tienes un control. Porque yo en ese momento, se termina el concierto y recuerdo que voy y le llamo a mi madrastra. Y en eso, pues no sé si yo no escuché bien o de plano la señal era pésima. Y no escuché muy bien. Mi madrastra, cuando hablamos, me dijo de que no, es que yo te dije que yo iba a ir por ti, pero ya cuando yo estaba en la casa. Yo ese día me salí de la escuela y me fui al departamento. O sea, me fui solo caminando hasta el departamento. Ok. Ahí sufrí mi segundo abuso. En el camino, en el transcurso de la escuela a la casa. Te digo que yo me sé muy bien, o sea, me aprendí muy bien el camino. ¿Fue alguien que conocías? No. No. Ok. No tengo rostro, no tengo nada más que la sensación de su mano, que era como muy callosa, o sea, como muy rasposa, no sé cómo decirlo. Yo, pues, en aquel entonces tenía como 10 años. ¿Fuiste caminando? Me fui caminando y yo dije, voy a cortar camino, porque había como un terreno que tenía como mucha parcelita, pero pues la parcela estaba elevada, o sea, la hierba. Entonces yo dije, bueno, pues cruzo por aquí y llego más rápido, porque si no iba a correr el riesgo de irme por toda la carretera y pues a mí me daba miedo de que me atropellaran. Entonces dije, no, pues no. Entonces cruzo por la parcela y en eso viene como que un hombre detrás. Y yo traía pues mi uniforme de la escuela, que pues en realidad es ropa estudiantil casual, normal, pero llevamos de que la camisa del coro y todo eso, o sea, del concierto. Y yo escucho que alguien viene, ya ves que cuando vas caminando por piedras se escucha el pisotear. Sí. Bueno, escucho que alguien viene y yo como que trato de acelerar más el paso para llegar a la salida de la parcela, y en eso siento un empujón donde yo me resbalo de panza y caigo así con las manos hacia enfrente, y entonces ya siento donde alguien llega por la parte de atrás y pega sus rodillas a la parte de atrás de mis rodillas, o sea, aquí, y ya con una mano me hace así, o sea, con esta me hace la cabeza hacia abajo y me quedo así y trato de forcejear con la persona, algo de que pues yo no pude, porque pues, la persona sí se miraba más alta que yo, bueno, en aquel entonces muchísimo más alta que yo.
al borde de que nunca escuché si hablaba español o inglés, creo que sí hablaba inglés. Y ya me empujó y todo, y me agarra la camisa y me la estira al borde de que se rompe casi la mitad, o sea, de la espalda. Y ya, me baja el pantaloncito y la truza y todo, y ya fue donde llega el segundo abuso. La persona trató de meterme casi una mano completa. Yo gritaba, pero gritaba hacia la tierra. Trataba de morder las piedras con los dientes para no sentir el dolor, al borde de que yo ya sentía que ella ya me iba a desmayar. Yo en ese momento me sentí muy mal conmigo mismo, que dejé de luchar. O sea, yo dije, ya traté de luchar, no pude. Nadie más me está viendo. Aquí me voy a morir, aquí voy a quedar. Me rendí en ese momento. Me rindo en ese momento y como que ya traté de dejar todo. La persona se va, me da una patada. Voy caminando. Me subí el pantalón, me subí la truza y todo. Voy caminando y hubo un momento como de furia, de ira que tuve, que crucé la calle sin pensarlo. O sea, crucé todo y me fui corriendo a mi casa. Puse el código de la entrada y entré. Llego a la casa, me meto a la casa y no había nadie. O sea, en ese momento yo a lo mejor si hubiera querido que hubiera alguien. Que alguien me hubiera visto cómo llegué, que alguien me hubiera dicho, pero qué te pasó, no sé, pero te digo que las cosas se acomodan de tal manera que nunca puedes predecirlo. Y llego a la casa y yo tenía unas ganas horribles. Por primera vez tenía las primeras ganas de morir. Y estaba en la bañera del cuarto, del baño. Me quito la ropa y me empiezo a quitar toda la mugre y todo. Me siento en la taza y quiero hacer del baño y me dolía horrible. O sea, un dolor que yo pensé que jamás en mi vida iba a volver a sentir. Me siento horrible y donde empujo siento como se me sale, si fuera como aguado, como si fuera agua, y me miro y era pura sangre. Era pura sangre. Me checo el calzón y también estaba manchado de sangre. Y meto todo eso a una bolsa de basura y la tiro. Agarré ropa de ahí del baño que tenía y me meto a la bañera. Y en eso que me empieza a caer el agua, dejo que la bañera se llene. Dejé que la bañera se llenara. Me acosté y dije, me quiero morir. Nunca llegué a pensar que yo iba a tener deseos de morirme. Me meto al agua y quiero ahogarme en ese momento. Me quería ahogar en ese momento y yo ahí como que fue donde dije, o sea, ni mi mamá ni mi papá me pudieron defender, donde yo sentí que era mi culpa. Acepto la propuesta de mi mamá. Nadie se dio cuenta en ese momento tampoco. Acepto la propuesta de mi mamá y decido regresarme a México. Llego a México y fue el primer momento de nostalgia que yo tuve con mi mamá. Porque no sé por qué, pero al verla, como que esas ganas de llorar que yo tenía dentro de todo ese tiempo se abrieron y yo la voy viendo ahí al final del puente. Corro y la abrazo y le digo, mami, que la extrañaba mucho.
Llego, el abrazo y todo, y te extrañé muchísimo. Yo también, hijo. Mi mamá me abraza, me besa y me peina y todo. Me acuerdo que mi mamá tenía un carrito marca Mitsubishi. Mi mamá me lleva a la primaria a mis hermanos. Ves y búscalos. Me dicen dónde están los salones. Era de 2 pisos la escuela. Y llego con mi hermana, la mediana, creo. No, primero con la que era la más chica en ese entonces. Y llego al salón. Toco la puerta y todo. Disculpe, maestra, vengo buscando a fulanita de tal. Fulanita de tal. Y se me queda mirando. Y dice, Néstor. Y digo, sí. Y ahí ella también corre, me abraza y todo. Me despido de ella, le digo que nos vamos a ver ese día, que ya regresé y todo. Antes de que yo me fuera de Estados Unidos, el papá de mi hermana la mayor ya sabía que tenía una hija con mi mamá. Ya le había pagado incluso su quinceañera y todo. Mi hermana estaba en el Conalep, la mayor, y yo iba apenas a entrar a la secundaria. Ya mi hermana y su papá ya se conocían, su papá de sangre. Su papá fue el que me trajo a México otra vez. Pero antes de que yo me subiera al carro de esta persona, tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, de quedarme con mi papá, de no haber vivido todo lo que viví aquí en México. Esa oportunidad y no la tomé porque era más la necesidad de estar con mi mamá. Mi papá llorando me dice de que no te vayas, hijo, no me voy a enojar si no te vas. Quédate, yo te amo mucho, te voy a amar mucho. Quédate, vete cuando seas más grande. No, papá, voy a volver. Es fecha de hoy que no regresa a ver a mi papá después de años. De años que no lo veo. Llego a Estados Unidos, llego a México otra vez. Nunca se pudo tramitar mi visa. Mi mamá me mete a la secundaria y todo normal. Traté de tener novia para que mi mamá no sospechara. Crecí ya vivíamos en otra casa en mi ciudad. Seguía con esta nueva persona. A los 13 años le digo a mi mamá que soy gay. Salgo del closet y mi mamá me dice de la manera así. Yo salí del closet de la manera más estúpida posible. Me retaron mis amigos de la colonia. Oye, ¿cuánto que no le dices a tu mamá que eres gay? No sé por qué yo acepté. Les dije, ¿cuánto que sí? Entonces, yo tenía 13 años, era en agosto, a finales de agosto. Y yo ya le digo a mi mamá, oye, quiero jugar un juego contigo, necesito hablar contigo, vamos afuera. Para esto yo ya había listado una maleta de ropa por si mi mamá me corría de la casa. Y
yo estaba todo el tiempo pensando en cómo le voy a decir, cómo le voy a decir. Llegan del mandado, mis hermanas, esta persona de mis hermanas, mi mamá, y ya le digo a mi mamá, oye, pues quiero jugar un juego contigo, tú vas a decir varios temas al azar, yo te voy a decir no, y cuando llegues al tema que quiero hablar, me voy a quedar callado, para que sepas que quiero hablar de ese tema. Entonces nos salimos a la calle, y estaba la camioneta de mi mamá. Entonces le digo, bueno, tú te pones de este lado de la camioneta, en el cofre, y yo de este lado de la camioneta. Por si mi mamá quería pegarme o no sé, pues yo correr. Entonces me dice, bueno, está bien. Y ya, le digo, bueno, inicia. Y el primer tema me dice, ¿quieres hablar de que eres gay? Y yo me quedé callado. No supe qué decir en ese momento. Y le digo, sí, mamá. Mi mamá me dice, ya lo sabía. Así ella bien fresca como lechuga. Me dice, ya lo sabía. Y le digo, ¿cómo que ya lo sabías? Sí, pues es que siempre caminabas de puntitas y muchas veces te pregunté y me dijiste que sí cuando estabas distraído. Y yo así como de que, Dice, nada más te voy a pedir 2 cosas. Una, no te vayas a vestir de mujer. Y 2, no le digas a tu papá. Yo le di. Digo, sí, está bien. Al día siguiente, mi vida se volvió muy rápida. Como que le pusieron en por 5 y mi vida empezó a tomar muy rápido. Al borde que no llegué a disfrutar mi adolescencia. Se supone que la adolescencia termina hasta los 18, más o menos. Yo no disfruté todo eso. Aclaro que yo tenía 13 años. Al día siguiente de que yo le digo a mi mamá, se cambia una pareja de homosexuales enfrente de mi casa y uno de ellos tenía un hermano heterosexual. Mi hermana para este entonces tenía como 10, 11 años más o menos. Yo estaba por cumplir 14. El chiste es de que voy viendo que, bueno, tanto mis amigos de la colonia como yo empezábamos a ver que había 2 chavos tomados de la mano, que entraban y salían, pero nunca vimos sus rostros, porque casi siempre salían de noche. Entonces, pues, dijimos, no, pues, son pareja. A lo que yo no sé por qué mi pensamiento fue de, pues voy a demostrar que soy bien chingón y les voy a hacer una apuesta. Y les dije, ¿cuánto que en una semana ya me eché al vecino? Yo con 13 años, ¿qué quería demostrar? ¿Para qué quería demostrar que era chingón? Esa misma noche que yo les digo eso, sale el hermano heterosexual. Yo no sabía que eran 3 personas en esa casa. Sale el hermano heterosexual, y le digo, oye muchacho, oye, soy tu vecino de enfrente y no sé qué, chalala. Lo que pasa es que quería saber si te gustaría platicar conmigo en la noche. Y le digo, me dice, sí, en la noche platicamos. Y le digo, bueno, está bien, entonces nos vemos en la noche. Y ya. Yo para esto ya había tenido más experiencias sexuales. Ya había tenido muchas. Con hombres. Con hombres, ajá. Ya los de la secundaria pues ya sabían, la que fue mi novia ya le había dicho, o sea, ya toda la secundaria sabía que yo era homosexual. Había tenido relaciones con varios vecinos, incluso con varios casados. O sea, yo pues, ya no tenía una inocencia, por así decirlo. Inocencia de madurez. Antes sí. de decirle a tu mamá. Ajá, antes de decirle a mi mamá, yo ya había estado con vecinos y todo eso. Te digo que incluso una vez con uno de los vecinos de ahí jugábamos a escondidas y yo no me aguantaba las ganas de esperar a que fuera en la noche para ir a tener relaciones a las casas donde nos escondíamos.
porque pues como en colonia de Infonavit siempre hay casas abandonadas. Entonces nos metíamos, nos escondíamos y teníamos relaciones ahí. Había otro vecino de 40 y tantos años con el que también tenía relaciones, pero pues él ya era un drogadicto, un borracho y así. It doesn't matter, o sea, tuve ya mucha experiencia. Entonces se da cuenta que ese mismo día en la noche que le digo a este chavo, me baño, me arreglo, me cambio, me pongo mi mejor perfume y todo. Estaba yo delgadísimo en aquel entonces, pero yo sabía que iban a hacer, yo sabía que algo había, porque yo miraba que cuando yo jugaba fútbol con mis amigos, se me quedaban mirando desde la puerta. Desde la puerta de esa casa. Ajá, de esa casa. Me miraban 2 personas. Entonces yo ya como que ya traía yo la curiosidad de ver qué. Una pregunta, ¿tú cuando tenías estos encuentros sexuales te cuidabas? ¿Usabas algún tipo de protección? ¿Alguien te habló de eso? Sí. ¿Quién me habló de la protección? Mi mamá. Ah, pero ya, o sea, antes de que tu mamá supiera, de todas maneras te hablaba de cuidarte con protección. Una vez habló conmigo de cuidarme y todo eso. Y esto es algo que nadie sabe más que mi mamá y mi hermana de aquel entonces. Yo una vez, cuando estaba muy niño, justamente en estos como curiosidades de niño, yo estaba en la primaria, mi mamá tenía como videos de adultos en la laptop. Entonces mi hermana y yo los empezamos a ver, mi hermana la mediana y yo. Y creo que esto es algo que solamente ella y yo sabemos, y que por primera vez lo voy a decir saliendo de mi boca, pero ella me tocaba a mí y yo la tocaba a ella. ¿A tu hermana? Ajá. A mi hermana de la del medio. ¿Porque veían eso? ¿Y como que querían experimentar eso? Exacto. ¿Qué veían? Entonces, una de esas tantas veces nos encontró desnudos, a mi hermana y a mí, con la laptop debajo de las cobijas. A lo que pues como niños no sabíamos mentir, y nos dice mi mamá, ¿por qué están desnudos? A lo que nosotros como niños respondemos, es que hace mucho calor, tapándonos. Que por eso nos habíamos quitado la ropa. No es algo realmente que me enorgullezca decir, pero creo que no soy el único que ha tenido como estas curiosidades. Curiosidades que se activan porque los papás no estamos presentes. Y porque no hablamos pues de eso, ¿no? Entonces la información está tan ahí, tan a la mano, que como papás pues luego estamos en nuestro mundo y se nos olvida que ahí está la información. Exacto. Que es muy rápido para un niño tomarla. Creo que la clave de todo esto siempre va a ser adelantarnos, nosotros como papás. Porque siempre a lo mejor no va a ser en tu casa, pero va a ser en casa del amiguito que lo invitó a comer, o en la escuela, o lo que sea. Entonces siempre es tomar un paso adelante, ¿no? Sí. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, si me cuidaba o no, la verdad no. Me empecé a cuidar después de que me asusté y asusté a mi mamá por primera vez. Esta persona que vivía enfrente de mi casa tenía 2 novios. Uno que era de mi edad, de 13 años, y otro que era más o menos de su edad, como de 20 y tantos, que era con el que vivía, y aparte vivía con su hermano heterosexual. Entonces era el pasivo, el activo y el hermano del activo. El hermano del activo tenía 20 y tantos, y este que te digo, el que era el activo, tenía 35 años. Mi hermana tenía 11 y nunca hemos aparentado nuestra edad. Siempre nos hemos mirado más grande de lo que somos.
Entonces, como mi hermana y sus amiguitas se ponían a hacer coreografías de baile ahí en el patio de la casa, pues todo el mundo miraba. Todo el que pasaba miraba que mis hermanas estaban bailando y así. Entonces, pues mis hermanas se desarrollaron muy rápido. Este chavo de 20 y tantos años le empieza a tirar la onda a mi hermana. ¿De 11? De 11. Y mi hermana se enamora. Okay. Yo empiezo a hablar con llega la noche, me arreglo, me baño, llego y le toco la puerta. Buenas noches. Y sale el activo. Y me dice, hola, buenas noches. Sí, hola, ¿está el muchacho? ¿Qué muchacho? Tu pareja, el flaquito. Y se ríe. Ah, no es mi novio, es mi hermano. Ah, perdón, es que como los he visto que salen tomados de la mano. Ah, no, pero no es él, es mi novio. Ese es otro. Y le digo, pero dime, ¿qué querías? Lo que pasa es que le dije a tu hermano que si podíamos platicar él y yo, ahorita en la noche, de lo que sea. Le digo, yo soy su vecino de enfrente. Ah, mira, pues ahorita no está porque fueron a comprar un regalo para mi cumpleaños. Porque ese día cumplía años, en septiembre. Entonces yo tenía varios perfumes nuevos que mi mamá me había comprado y entre esos unos que yo había comprado. Y tenía uno que era el 212. Entonces lo tenía en su cajita y todo. Y el activo y yo empezamos a platicar. Hasta que pues ya empieza como que a mostrarme cómo él se mensajeaba mensajes calientes con el chavo de mi edad, que pues el chavo lo buscaba mucho y que no sé qué, y pues ya tenían relaciones. Y yo así como, no, pues sí, no sé qué. Entonces se da cuenta que ya eran altas horas de la noche, llegaban como para las 12. Mi mamá todavía no llegaba. A lo que yo le digo, mira, espérame tantito. Y siempre voy a recordar el olor de esa persona, porque no sé si fue mi primer amor o qué onda. Pero era el Playboy, el desodorante Playboy negro en spray con azulito. Nunca voy a olvidar ese aroma. Porque, volviendo al tema, le digo, mira, espérame tantito, voy a mi casa y ya regreso. Me metí a mi casa, fui por el perfume, lo envolví en periódico y se lo llevé. Le dije, mira, pues yo no sabía que era tu cumpleaños, pero pues aquí tienes un detalle. Le doy el perfume y todo. No, que muchísimas gracias, en verdad no te conozco, no tenías por qué hacer esto. No es nada de que no sé qué. A lo que me dice, como a la hora y media, me dice, oye, te digo algo y no te molestas. Y le digo, ¿qué? Me gustó mucho el regalo, pero me hubiera gustado más otra cosa. Y le digo, ¿qué cosa? Y me dice, un beso tuyo. Yo no sabía besar. O sea, yo ya me las daba de la gran culiadora y todo, pero yo no sabía besar. Entonces se da cuenta que, como todo joven, empiezas a practicar o en el espejo, o con tu mano, o con lo que sea. Yo ya había practicado con el espejo, con la mano, con el codo, con todo. Entonces, le digo, sí, te doy permiso de que tomes tu regalo. Y me da un beso, pero yo me quedé inmóvil, me quedé piedra, o sea, no me pude mover. Y le digo, ya, termina de darme el beso. Yo no moví los labios, estaba muy nervioso. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Te digo la verdad. Y me dice, ¿qué? Le digo, no me gustó el beso. Le digo, ¿te lo puedo volver a dar? Y me dice, sí. Entonces ya yo tomo la iniciativa y lo empiezo a besar. Al borde de que pues él se excita, yo me excito y todo. Y acordamos cierto día vernos para tener relaciones. Era el día siguiente. Pues ya, una cosa pasó a otra. Me metió a su casa. O sea, al día siguiente me metí a su casa y todo. Y me metí al cuarto de enfrente, donde había maquinitas y un colchón de espuma.
yo me quedé inmóvil en ese momento porque yo dije, no manches, o sea, me siento como en aquella primera vez que estuve alrededor de maquinitas en lo oscuro y con un hombre a solas. Entonces se da cuenta que como que en mi cabeza dije, a lo mejor esto es lo que quiero, porque toda la vida me ha pasado lo mismo. Entonces, si ya me gustan los hombres, esta es la manera correcta en la que debe de hacerse. Mi mentalidad me jugó de esta manera, en la que yo decía que el hecho de que ya me habían abusado estaba bien. Ya había aceptado las cosas que me habían pasado y dije, bueno, pues ya. Entonces como que empecé a perderme el amor a mí mismo y el respeto. Duré como 2-3 meses con esta persona, así como jugueteando, porque nunca fuimos pareja. Cumplí yo mis 14 años y todo, hasta que mi hermana, sí hizo mucho ruido. Hasta que mi hermana de 11 años se enamora de su hermano. Su hermano le robaba besos, le hacía canciones y todas esas cosas. Entonces mi hermana iba en la primaria. No manches. Le empezó a decir a sus amiguitas de que pues él tenía un novio y que no sé qué. La voz se difundió hasta llegar a oídos de la directora. La directora le manda a llamar a mi mamá y le dice, señora, lo que pasa es de que su hija, fulanita de tal, está diciéndole a sus compañeras que él tiene un novio que es mayor que ella, que tiene 20 y tantos años y que le da besos y que no sé qué. Realmente me preocupa la situación y que no sé qué. Pues como no había pruebas de lo que había pasado, mi mamá fue a la delegación y no procedió la demanda porque pues no hay pruebas, no hubo abuso, no hubo nada, entonces pues no, le pusieron un citatorio como de advertencia, nada más. Mi mamá va y se lo deja a la puerta de la entrada. Les estuvo todo que nunca salieron. Les dejó el citatorio, mi mamá se regresó y ya. Esa misma noche creo que fue que se empezaron a mudar de casa. Ellos. Y yo desde la ventana, te juro, que los estaba viendo cómo se estaban mudando. Pero antes de que se mudaran, yo fui y les dije, oye, ¿qué les dejo a mi mamá? No, aléjate. Vamos a tener problemas por ti, por tu hermana y no queremos y no sé qué tanto. Entonces yo dije, ¿pero qué pasó? No, pues nos vinieron a dejar esto. Es una demanda, que no sé qué. No era una demanda, era un citatorio. Pero pensaste que a lo mejor era por ti. Ajá. También. Ya. Entonces se da cuenta que yo me sentía mal, porque creo que yo sí me había enamorado y me había encariñado. Pero siento que ahorita ya en estos momentos de la vida, yo digo, las personas, sean mujeres, sean hombres, gays o heterosexuales o lo que sea, buscamos en las personas lo que nos hizo falta cuando fuimos jóvenes. Porque yo siempre quise una figura paterna, entonces por eso siempre me metí con personas más grandes que yo. Siempre quise que me dieran el amor que a mí me faltaba, por eso siempre fui pasivo. Entonces siempre como que quise ser yo el mimado de la relación y creo que por eso fue que mi mentalidad me jugó de esa manera. Te digo que desde ese entonces mi vida se volvió muy rápida, porque en cuestión de meses perdí y gané todo. En cuestión de meses me bastó para llegar a las calles, para ver la prostitución de cerca, las drogas y todo eso. A los 14 años salgo de la secundaria, me gradúo y todo. Esta persona se empiezan a mudar y yo estaba desde la ventana de mi cuarto mirando cómo se cambiaban y estaba llore. Y mi mamá me dice, si tanto quieres irte, vete con ellos. Con 13 o 14 años más o menos. Y mi hermana me saca esta canción de Ozuna de Y te vas, sin decir nada, sin saber por qué. Y yo desde que dije, no, o sea, es la canción perfecta para lo que estoy viviendo. Entonces yo empecé como Magdalena, llore. Y mi hermana lo recuerda a la perfección. ¿Y tu hermana igual?
No, mi hermana no se sintió mal, fíjate. Porque pues era una niña. Era una niña, o sea, no había estado tan cerca de esa persona como yo estuve con esa persona. O sea, ¿tú sabes si tu hermana sí tuvo contacto sexual con este? No tuvo. Solamente fueron robadas de besos y mensajitos y ya. Ok. Entonces se da cuenta que tuve la oportunidad de irme con ellos y no me fui. Por el miedo de no sé qué iba a pasar. Se va esa persona y al poco tiempo me peleó con mi mamá y me voy de la casa. A lo que yo consigo un novio tiempo después, que fue mi primer novio pasivo. ¿A dónde te fuiste? A casa de sus papás, con él. Ok. Hasta que un día revisé su celular, porque él trabajaba de noche. Me presentó a su familia, a su hermano, a su hermana y todo. ¿Qué edad tenía él? Como casi 30 más o menos. Yo tenía 14. Lo conocí nos quedamos de ver en el Seguro Social. Y anduvimos ahí por el Seguro Social y todo. Mi mamá pues ya sabía que yo era homosexual. Mi mamá fue a una cita del médico y todo. Creo que ya había nacido mi hermana, la más chica. Antes de que yo saliera de la secundaria, sufrí mi tercer abuso sexual. Donde como que el amor hacia mi mamá o el aprecio que yo tenía hacia mi mamá se agotó. Porque de pasarla de ver como una heroína, como una gran personalidad, o sea, como verla con ojos de, así como tú dijiste, como de enamoramiento, de verla como perfección, la pasé a ver como decepción. Porque sí me había dicho muchas cosas en la infancia y todo eso, pero nunca lo que viví ese día. Ese día yo iba en tercero de secundaria, ya estaba por terminar la secundaria. Y recuerdo que mi mamá me dejaba en las vías del tren. Haz de cuenta que de este lado estaban las fábricas, se llama Parque Industrial, luego siguen unas vías del tren, cruzas las vías del tren, hay un Oxxo y ya empieza como las colonias y todo eso. Entonces mi secundaria estaba cerca o sea, entre las colonias, pero pasando el Parque Industrial. Entonces se da cuenta que mi mamá fue y dejó al papá de mis dos hermanas más chicas y me deja a mí en las vías del tren, camino hacia la secundaria. Yo ya tenía un camino siempre. ¿Te daba miedo caminar solo después de lo que te había pasado? Sí y no, porque al hecho de que yo ya tenía una ruta, ya conocía a muchas personas, ¿Te sentías que...? Ajá, o sea, sabía que, o sea, y como no era un lugar muy oscuro, pues tenía seguridad. Además de que siempre por ahí pasaba como amigo de mi papá, que trabaja en camiones. A ese es otro padrino. Ese nunca pasó nada. De hecho, nada más lo he visto como 6 veces en mi vida, creo. Pero de cuenta que luego cuando yo iba a cruzar las vías del tren, pasaba la ruta de él y ya me decía, súbete. Y ya no sé, me iba y me dejaba casi hasta la secundaria. O luego me daba dinero, cómprate algo de comer y así. Y nunca me cobraba el pasaje. Ok, pero bueno, entonces te deja ahí tu mamá. Ajá, me dejan las vías del tren y ya yo empiezo a caminar. Pero dije, a ver, traigo tanto dinero, hoy no me va a dar ni el tiempo ni el dinero para ir a donde siempre voy y compro mis 3 taquitos de chicharrón de harina para llevármelos de noche, porque no me gustaba mucho la comida de la secundaria. Entonces iba y compraba antes. Perdón. Entonces, en vez de irme por donde siempre me iba, quise cortar camino. Me fui por otra parte, que igual era entre las colonias, pero yo tenía el turno matutino. En la secundaria yo entraba a las 7:30, casi a las 8. Entonces tenía que yo salir a las 6:30 a las vías del tren.
mi mamá pues nos dejaba, bueno, me dejaba a mí en la madrugada, en las vías del tren. Ese día, haz de cuenta que tú vas caminando, cruzas las vías del tren, vas bajando la calle y en mero enfrente hay un Oxxo. Ya de ahí hay una calle hacia allá, hay una calle hacia allá y están las entrecalles. Haz de cuenta que yo siempre me iba por el lado izquierdo del Oxxo. Este día me fui por el lado derecho del Oxxo. Igual había casas y todo. Entonces me di cuenta que pues ya giro a la derecha y me meto en la primera calle. Y en eso veo que pasa como una caravana, una camioneta de esas blancas grandes, o Tajo, ya ni recuerdo qué. Pasa, pero pasa muy rápido, o sea, de esos que van quemando llanta. Pasa y en eso escucho los frenos, o sea, yo ya iba caminando por la calle y escucho el rechinido de los frenos. El rechinido de la quemada de llanta. Y lo escuché 3 veces. A lo que yo supongo es de que de tanto rápido que iban, giraron y se escucha el primer freno. Llegan a la avenida, giran y se escucha el segundo freno. Y de ahí se meten en la calle donde yo estaba y era el tercer freno. Entonces se da cuenta que ya la camioneta giró, de cuenta que giró por detrás, por un lado, por el frente y por otro lado del Oxxo. O sea, lo rodeó. Entonces se da cuenta que ya se meten en la calle donde yo iba, me pasan por un lado y giran a mano derecha. A lo que ya se quedaron ahí pasando la esquina. Y ya, o sea, yo dije, ay, pues, ¿cuánto que sabe creer el Chapo Guzmán? Yo giro hacia la derecha y los vidrios eran polarizados. No le presté atención a la camioneta. A lo que escucho que me chuchean. Me chuchean y yo volteo y me hacen así. Me da cuenta que con una bolsa como de gamuza me hacen así y me jalan hacia adentro de la camioneta. Me jalan hacia adentro de la camioneta y ahí viví mi tercer abuso. Donde uno, me hicieron 2 operaciones. Una para reconstruir lo que hicieron y la segunda para quitarme las verrugas del BPH que me dieron. Ese día mi corazón no se pudo haber roto más porque le perdí el amor a mi mamá, le perdí el amor a mi vida y a mi persona. Dejé de creer en mí, dejé de creer en la gente y me volví muy mierda. Ese día fueron 3 personas. Me llevaron hasta un lugar baldío en la camioneta, igual boca abajo. Yo traía mi mochila puesta, había un vato que estaba arriba de mí, arriba de la mochila, literal aplastándome con la mochila, y el otro me iba sosteniendo los pies y el otro iba manejando. Entonces se da cuenta que siento como un zapato me empieza como a rozar la parte de atrás, o sea, por la zona de la retaguardia, y me empieza a rozar con el zapato y era el que estaba arriba de mí. Se da cuenta que estaba arriba de mí y me estaba haciendo así. Ay, que quién va a ir primero y que no sé qué. A donde yo les dije, no, por favor, ya no quieren dinero. O sea, yo les ofrecí cosas que yo no tenía, ni siquiera. Por favor, yo solamente voy a la secundaria, no me porto mal, no consumo drogas, no hago nada, por favor, no me vayan a hacer daño, cállate el hocico y que no sé qué. Y yo, por favor, no. Y en eso me da el primer zapatazo en la cabeza con su zapato. Cállate, te estoy diciendo. Y me dan el primer pisotón en la cabeza. Ya ves que las mochilas tienen como unas agarraderas aquí.
Y de tanto que yo les estaba diciendo, me dan pisotón. Y yo les sigo diciendo, no, por favor, suéltame, no me vayan a hacer nada malo y no sé qué. Me agarran con esa y me la ponen en el cuello. Que te calles, hijo de la verga. Yo en ese momento me agaché la cabeza y dije, Dios, por favor, si existes, sálvame. Te juro que nunca más me voy a portar mal. Sálvame, te lo pido. Dije, por favor, que llegue la policía, que llegue alguien, que alguien me escuche, que alguien me haya visto que me subieron. Estas personas pues son como sicarios o algo así. Me metieron clavos, me metieron palos, me metieron el arma, me metieron una botella, me desgarraron totalmente, rompieron mis paredes, me estaba desangrando. Hubo un momento donde yo me desmayé porque ya fue mucho el dolor, donde literalmente me estaban cortando mi sangre, o sea, me estaban cortando mi piel con, ¿sabes qué son las mancuernas? Las que van aquí en los nudillos, con esas, donde me estaban pegando las nalgas, donde entre dos me abrieron como si fuera pan. Y hicieron y deshicieron. Me terminaron de hacer lo que hicieron. Llegan a una calle y me avientan así hacia atrás con la mochila. Ese día yo traía el pantalón del uniforme de educación física. Era como un pants azul oscuro. Me avientan hacia atrás, caigo con la mochila. Y me dicen, no te vas a quitar la máscara hasta que nos vayamos. Si te las quitas, te disparan. Esperé a escuchar que se fueron. Me la quité. Y había unos botes de basura. Me pegué a la pared al lado de los botes de la basura. Y me puse a llorar de la peor manera posible. Y en eso me empiezo a pegar yo en las rodillas. Y digo que todo era mi culpa. Me empecé a echar la culpa a mí mismo, sin siquiera saber que la culpa era de ellos, o sea, no era mi culpa. Dije, me voy para mi casa. Me levanté con un dolor donde siento aquí el dolor, me levanto y me dobla el dolor que sentí. Imagínate el dolor que es como cuando te haces una cortada y alguien te abriera más la cortada, que sientes como punzadas que te doblan. Yo me iba muriendo del dolor y dije, me voy para mi casa. No me importa cuánto me tarde caminar, no me importa, yo quiero ir a mi casa, no voy a ir a este lugar. Para mi mala o bendita suerte, me encuentra una compañera, una amiga. No quise que me viera de esa manera. Me levanté y me enderecé. ¿A dónde vas? Que no sé qué. Le digo, no, güey, le digo, voy aquí a comprar de desayunar, voy por un licuado de un pan. Ay, te acompaño, güey, vamos. No le dije, no tuve el valor. Me aguanté ese dolor, me aguanté estar enderezado. Y le dije, ay, no, güey, le digo, creo que no voy a comprar.
no, güey, es que vamos, es que te tengo un chisme y que no sé qué. Llegamos, compré un licuado y dije, a lo mejor si tomo algo frío me va a calmar el dolor. No traía yo pastillas, no había ninguna farmacia, no había alguien de mi confianza que yo le pudiera decir. Y le dije, oye, güey, le digo, ¿sabes qué? Le digo, vete para la secundaria, le digo, porque todavía voy a pasar por una amiga mía y que no sé qué. No, te acompaño, vamos, que no sé qué. Entonces me aguanté todo el transcurso donde tuvimos que ir por una amiga, realmente ni siquiera iba a ir por mi amiga. Pero yo no quería decirle a esa chica que iba conmigo. Yo quería decir a los papás de mi amiga, o sea, a la que iba a ir a recoger, que me llevaran a mi casa y que le hablaran a mi mamá. Cuando voy llegando casi a la casa de mi amiga ya estaba en la esquina. Ay, vinieron por mí, que no sé qué. Sí, güey. No, pues vámonos, que no sé qué. No me dejaban ni siquiera hablar. Tampoco podía hablar tanto porque era más el dolor que yo traía. Saco de la mochila el suéter y me lo pongo en la cintura. Llegamos a la secundaria y todo. Suena la campana. Ni siquiera me dio tiempo de ir al baño. Suena la campana. Entramos a la primera clase. Me siento y me siento como cuando estás recién parida, que todo te duele. Entonces yo no me quería ni sentar del dolor. Me siento y yo estaba así como mordiéndome mi propia lengua por dentro. Es que, ¿qué tienes? No, es que no me siento bien hoy. O sea, tener que fingir el dolor para que nadie me viera. Se acaba la primera hora, me recuesto sobre sobre mi pupitre. Llega la segunda hora, nadie se dio cuenta que estaba como dormido. Suena la tercera campana, donde ya era para el primer descanso. Mis amigas se levantan y dicen no sé qué, y me ven a mí que estoy acostado. Y me dicen, güey, levántate, ya vamos, y que vamos por unos burripizza y que no sé qué. Y le digo, güey, es que no me siento bien, que no sé qué. No, güey, que vamos, y me jala una amiga de la mano. Me levanto y mi pupitre estaba todo lleno de sangre. Ay, espero que se escuche. Y me dice, güey, ¿te está bajando? ¿Qué pedo? Y le digo, no, güey, no es nada. A lo que yo tambaleo. Me tambaleo. No, güey, vámonos para la dirección de que no sé qué. Le llaman a una prefecta. Me llevan a orientación. Le llaman a mi mamá. Mi mamá llega, o sea, se salió de trabajar, llega con mi hermana la recién nacida en el portabebé. No, pero ¿qué pasó? Yo no le quería decir enfrente de las orientadoras. No, es que pues algo pasó. Ya es donde yo por primera vez digo, mamá, es que me violaron, mamá. ¿Pero qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Y que no sé qué. Me dice mi mamá, enfrente de la señora esta. Seguro que no te fuiste a coger con uno de tus vatos. Ahí mi corazón se rompió por completo. Pero no me quise poner a llorar en ese momento. No, señora, es que se lo tiene que llevar, está muy mal y que no sé qué. Me dieron una paracetamol, güey. Una paracetamol. ¿Qué te hace una paracetamol? Si te estás desangrando nada. No, pues me lo voy a llevar a la delegación. Pues tenemos que hacer levantar una acta de demanda, no sé cómo se dice. Una denuncia. Una denuncia. Me subo a la camioneta y mi mamá me pone un pedazo de periódico en el asiento. Y me dice, te voy a preguntar otra vez. ¿Seguro que no te fuiste por uno de tus muertos? Algo que yo exploto en ese momento. Chingada madre, mamá, te estoy diciendo que me violaron. A tu hijo lo violaron. Ok, ya no digas más. Llegamos a la delegación. Me pasan a mí con un especialista que me iba a tomar muestras de semen y todo eso.
Y me dice la señora, estás muy mal, tu piel está colgando, o sea, tienes casi el intestino de fuera. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te metieron? Y le digo, es que fueron muchas cosas. Digo, ya no sé, ya mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu ya me estaba abandonando y yo no quería nada en ese momento. Y también me pasan a declarar que como fueron los hechos. Todo ese tiempo yo seguía sangrando. Declaro, fue una camioneta así, así, así. La última letra de la camioneta es 7F, algo así. Las llantas eran grandes, tienen los vidrios palizados, me mostraron modelos de camionetas. Creo que fue una como esa. Mi mamá me lleva al hospital, a emergencia. Señora, es que la tenemos que meter de urgencia, pero pues la cirugía es reconstructora, hay que hacer una cirugía para reconstruirle. De mientras vamos a calmar la hemorragia que tiene, vamos a parar el sangrado y en unos días, si usted desea y él desea, vamos a operarlo para reconstruirle porque no se puede quedar así. O sea, literalmente me dijo, te vas a cagar. O sea, porque era como así, más o menos. Y dice, señora, su hijo sí sufrió un abuso. Mi mamá no dijo nada, mi mamá no me abrazó, güey. Mi mamá no me dijo nada. No estuvo ahí. Entonces ahí fue como que yo empecé a tener un coraje horrible hacia mi familia, porque yo le decía a mi mamá que dónde estaba mi papá. Yo estando en la cama del hospital, yo le dije a la enfermera, ¿no tienes algo para ya quitarme la vida? Y le digo, mi mamá no me quiere. Y la chava me dice, no digas eso, tu mamá sí te quiere. Y digo, tu mamá te abraza cuando te violan. Digo, porque la mía no me abrazó, la mía no me besó, no me dijo nada. ¿Dónde está ahorita? Le digo, llevo 3 días aquí, nada más ha salido una vez. Me operan y todo, y me mandan a la casa. Mis hermanas no sabían de eso, o sea, no se enteraron de lo que había pasado, más que solo así que la recién nacida. Pasa el tiempo y yo empiezo a tener verrugas. ¿Sí te operaron? Ajá. Ok. Me operaron. Recién salido de esa operación, me dejaron una gasa adentro, envuelta. O sea, salía del paquete, ya ves que traen hasta sus ganchitos y todo, la dejaron adentro. Estuve 5 días sin poder ir al baño, y además de que la piel era nueva, me dolía horrible. Me peleé tan fuerte con mi mamá que me fui a vivir con otra familia, que ni siquiera era mi familia, ni familia materna, ni paterna, ni nada. ¿De quién era? Era una amiga mía que había conocido en una perfumería, y su familia como que me acogió en ese momento, y mi mamá me fue y me dejó ahí. Y estando en el baño al día 5, yo ya no aguantaba las ganas de ir al baño. Me metí al baño y dije, ahorita voy a hacer las